Bendiciones con todos. Tema 8. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la justicia de Dios es por medio de la fe. Y utilizamos Romanos capítulo 3, versículo del 21 al 31, que dice lo siguiente. Pongámosle mucha atención a esta cita bíblica que es muy importante. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Qué maravillosa porción de la palabra de Dios. Qué interesante, ¿no? Todos hemos pecado. Y el pecado nos separa, nos destituye de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es santo, santo, santo. Él no puede ver el pecado. Él no puede. Hasta su propio Hijo Jesucristo, cuando estaba en la cruz, tuvo que abandonarlo porque Él estaba llevando el pecado del mundo. ¿Sí? Pero la gran noticia es que somos justificados por ese mismo Señor Jesucristo, que mandó el Padre en su gran amor a morir en la cruz, a derramar su sangre para justificarnos. Y eso no cuesta nada. Es gratis. No hay que pagar. A nadie usted le tiene que pagar. Dios ya pagó con la vida, con la sangre de el Señor Jesucristo, de su Hijo unigénito. Y saber eso es maravilloso. Éramos culpables, íbamos caminando directo al lago de fuego, pero Dios muestra tan grande su amor que mandó a su Hijo unigénito para salvarnos. Y eso está manifestado en la Biblia, en la palabra de Dios, desde que Eva y Adán pecaron. Enseguida pensó cómo rescatarnos, porque acuérdense, cuando Eva y Adán pecaron, murió la parte espiritual, esa parte que nos ayuda a comunicarnos con Dios, ¿sí? Nos ayuda a comunicarnos con Dios. Entonces, pero Dios dio la vida del Señor Jesucristo. Y allí, no solo por el pueblo judío, sino por judíos y no judíos, ¿sí?
Y las personas antes se salvaban por la fe. Ahora, por la fe en Cristo Jesús. Los otros también por la fe. La fe en lo que Dios había prometido. ¿Sí? Y eso es para todo aquel que le acepta de corazón. Viene a tener vida eterna, y eso es maravilloso saberlo. Maravilloso que el hombre ha desobedecido, que el hombre ha pecado, que el ser humano ha pecado, pero Dios, mostrando cuánto nos ama, enseguida buscó una solución. Y por eso que en cada video alentamos, animamos, les contamos las verdades para que usted venga, esas verdades lo traigan a Jesucristo, el único Salvador. Nadie más puede salvar, nadie. Ninguna religión inventada por el mundo, ni de los ídolos o los santos inventados por las religiones, solo Jesucristo. Y él mismo lo dijo. En San Juan capítulo 14, 6, dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, solo por mí se llega al Padre. Nadie más nos puede salvar, ni los apóstoles, ni María, nadie, solo el Señor Jesucristo, y para eso hay que entregarle su corazón y vida a Él. Pero vayamos más, ampliamos un poco más este tema, esta porción de la palabra de Dios que nos enriquece. Después de estas malas nuevas sobre nuestra pecaminosidad, acuérdense que el pecado nos destituye de la gloria de Dios, ¿sí? Y de la condenación de Dios, estamos condenados. Pablo nos da buenas noticias. Sí, buenas noticias. Dice: hay una manera de declararnos inocentes. Hay una manera, ¿sí? Y esa manera es entregando el corazón y la vida al Señor Jesucristo, que fue el Cordero que Dios ofreció para expiar nuestros pecados. Si hacemos un recorrido de la ley del Antiguo Testamento, las familias tenían que llevar, ¿te acuerdas?, a una de las fiestas, la fiesta de Pentecostés, cordero para la sangre rociada expiaba los pecados. Los sacerdotes se encargaban de todo eso. Los levitas, era un trabajo pero inmenso, porque era toda la nación de Israel. Y cuando Cristo ya está acá en la tierra y va donde Juan el Bautista, que estaba bautizando, y cuando Juan lo ve a Jesús, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y era verdad, dijo una gran verdad, porque más adelante Jesús entregó su vida, derramó su sangre como el cordero inmolado de una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio, ya no se matan más corderos para derramar su sangre en el tabernáculo, ya no. Ya Cristo derramó en la cruz del Calvario una vez y para siempre, y eso es maravilloso saberlo. Solo hay que reconocer que Él hizo eso en verdad. Cristo nos limpia de pecados si confiamos en Él. Es que lamentablemente muchos no confían en Él. Muchos se hasta han titulado de ateos. Dice: yo no creo en ningún Dios. Qué lástima. ¿Cómo somos los seres humanos? ¿Sí? Debemos volver al Señor Jesucristo, porque esta vida no termina aquí. Termina en la vida eterna para los que buscan a Cristo como Salvador, y el fuego eterno para aquellos que le rechazan. Confiar significa tener la seguridad de que Cristo perdona nuestros pecados. Sí. Nos hace justos delante de Dios y nos da el poder para vivir como Él quiere que lo hagamos. Vivir una vida diferente. Cristo dijo: yo he venido para que tengan una vida, para que vivan una vida en abundancia, no una vida de tristeza, de sosiego, de miedos, de hambre, no. Una vida llena de bendiciones de parte de Él. Y esta es la solución que Dios nos dio a nosotros, entregando la vida de su Hijo Jesucristo. Y eso está al alcance de ¿quién? De todos.
No solo de los judíos, dice Pablo aquí. Está al alcance de todos, ecuatorianos, argentinos, estadounidenses, chinos, de cualquier parte del mundo. Está disponible para todos, al alcance de todos. Venir a Cristo. ¿Dónde encuentras a Jesucristo? No es clavado en un madero, porque Él resucitó al tercer día. Él es omnipresente, lo encuentras en cualquier lugar donde tú le busques, donde tú decidas entregarle su corazón a Él. Y eso es maravilloso saberlo, ¿sí? Ahora, el tamaño del pecado. A veces pensamos que un pecado es más pequeño que el otro, más profundo, más dañino que el otro. Algunos pecados parecen ser mucho más grandes que otros porque sus consecuencias son mayores. Eso sí. El homicidio, por ejemplo, nos parece que es peor que el odio. Y el adulterio, al parecer, es peor que la lujuria. Pero esto no significa que nos merecemos la vida eterna porque nuestros pecados son de menor envergadura. Cualquier pecado nos convierte en pecadores y nos aparta de nuestro Dios santo. Cualquier pecado. Entonces tenemos que confesar todos nuestros pecados. Cualquier pecado, por lo tanto, conduce a la muerte, como dice aquí esta porción bíblica, porque nos incapacita para vivir con Dios que es santo, santo, santo. Por grande o pequeño que el pecado parezca, nos incapacita. No minimice los pecados pequeños ni valore con exceso los grandes. Todos nos separan de Dios, pero también todos pueden ser perdonados y eso es maravilloso. Sí, y pecado también, mire lo que dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. ¿Sabían que aceptar a Cristo, entregar el corazón a Cristo es bueno y no lo hicieron? Es pecado. Y al no aceptarlo, fueron llevados al fuego eterno. Ahora, para tener esto más claro, vamos a ver lo que significa ser justificados, declarados libres, declarados inocentes, según la palabra de Dios. Justificados significa declarados no culpables. Cuando en la corte el juez declara inocente al acusado, se eliminan todos los cargos del acta. Legalmente, es como si la persona jamás hubiera sido acusada. Cuando Dios perdona nuestros pecados, limpia nuestros antecedentes penales. Desde su perspectiva, es como que si nunca hubiéramos pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, ¿qué cree que dice? De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí vienen cosas nuevas. Es una nueva persona. Y eso, saberlo es maravilloso. Y toda esta información lo encontramos en la palabra de Dios. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Redención, cuando habla de redención, se refiere a que Cristo libra a los pecadores de esa esclavitud del pecado. Nos ha redimido, nos ha librado. Ahora, en los tiempos del Antiguo Testamento, a una persona con deuda podían venderla como esclava. Luego, el pariente más cercano podía redimirla comprando su libertad. Cristo compró nuestra libertad. ¿Cuánto costó su libertad? ¿Cuánto costó mi libertad? La vida de Jesucristo. La vida de nuestro Señor y Salvador. ¿Quién da la vida por salvar a otros? ¿Quién para salvar a otros? Solo Dios. Solo el Señor Jesucristo, mostrando el gran amor que tiene para usted y para mí. Y eso es maravilloso. Cristo es nuestro
sacrificio expiatorio. En otras palabras, Él murió en nuestro lugar por nuestros pecados. No te preocupes, yo voy a pagar tu deuda. ¿Cuál deuda? La deuda de los pecados que hemos cometido. Ahora puede decir, yo nunca he cometido pecado. ¡Wow! No se ha enojado, no ha mentido, no ha hecho una mentira tan blanca. Es más, así no hubiera cometido pecado, que eso es ilógico. Heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestros padres, Eva y Adán, que ellos pecaron, desobedecieron, comieron del fruto prohibido. Entonces, Cristo es nuestro sacrificio expiatorio. En otras palabras, Él murió en nuestro lugar por nuestros pecados. ¿Sí? El enojo de Dios con los pecados es legítimo. Se rebelaron contra Él. Se apartaron de su poder regenerador. Pero Dios declara que la muerte de Cristo es el sacrificio designado y apropiado para nuestros pecados. Cristo, pues, ocupó nuestro lugar, pagó la pena de muerte por nuestros pecados y satisfizo a plenitud las demandas de Dios. Su sacrificio otorga perdón, remisión y libertad. ¿Qué les parece? Tremendo, maravilloso, ¿no? El sacrificio de Cristo nos da libertad. Ahora soy libre de la esclavitud del pecado porque acepté a Cristo. Reconozco lo que Cristo ha hecho por mí. Ahora, ¿qué pasó con los que vivían antes que Cristo viniera y muriera por el pecado? ¿Qué sucedió? Pablo habla de eso. Si Dios los condenó, fue injusto. Si los salvó, ¿fue el sacrificio de Cristo innecesario? Pablo muestra que Dios perdonó todo pecado humano en la cruz de Jesús. Los creyentes del Antiguo Testamento, por fe, miraban a la futura vida de Cristo y se salvaban aún sin saber el nombre de Jesús ni los detalles de su venida terrenal. Usted ya sabe que Dios amó tanto al mundo que dio a su propio Hijo. San Juan 3:16, ¿no? Un versículo que se lo saben hasta los niños de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué amor tan sublime! Ahora, aquí le lanzamos una pregunta. ¿Ha puesto su confianza en Cristo para salvación? ¿O ha puesto su confianza en el dinero, en su religión, en su profesión, en sus riquezas? Yo digo que mejor es poner la confianza en Cristo, porque las riquezas, la religión, la profesión, eso no nos van a salvar. Eso no sirve ni en la vida eterna, ni en el fuego eterno. Así que pongamos nuestra confianza en Cristo. La mayoría de las religiones prescriben ciertos deberes que deben cumplir quienes desean que Dios los acepte. El cristiano es único al enseñar que las buenas obras no nos justifican ante Dios. No. No hay logro humano ni progreso en el desarrollo personal que cierre la brecha que existe entre la perfección moral de Dios y nuestra imperfecta conducta diaria. No hay. No hay escalones. Siempre hablamos de eso. Usted te encuentra en la calle y hace una buena obra y dice, wow, ya se ganó un escalón para el cielo. ¿Y cuántos escalones habrá? Millones y millones. No existe. Solo Jesucristo, ¿sí?, es el que nos lleva al Padre. Y Él lo dijo con sus propias palabras.
No hay escalones. Por supuesto que estamos llamados a hacer buenas obras, a hacer obra social, a servir a los demás. Estamos llamados, que este es asunto de otro tema. ¿Sí? No hay logro humano ni progreso en el desarrollo personal que cierre la brecha que existe entre la perfección moral de Dios y nuestra imperfecta conducta diaria. Las buenas obras son importantes, claro que sí, pero no compran la vida eterna. Somos salvos solo por confiar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y repetimos, ¿qué ha hecho por nosotros? Nos ha salvado entregando la vida de su unigénito Hijo. Y eso es maravilloso. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Gracias, gratis, no debemos pagar, es un regalo. Y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, miren, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice, yo he hecho tantas obras, yo he hecho tanto para Dios, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Maravilloso, ¿cierto? Ahora, otra pregunta, ¿por qué Dios nos salvó solo por fe? Veamos 4 razones importantes. Primero, la fe elimina el orgullo del esfuerzo humano, porque la fe no es algo que hacemos. Segundo, la fe exalta lo que Dios ha hecho, no lo que hace la gente o el ser humano. ¿Qué les parece? Tercero, la fe reconoce que no podemos cumplir con la ley ni medir las normas de Dios y que necesitamos ayuda. Y 4, la fe se basa en nuestra relación con Dios, no en lo que hagamos por Dios. Muy interesante, ¿no es cierto? Muy claro, ¿no es cierto? Hubo algunos malos entendidos entre judíos y gentiles cristianos en Roma. Preocupados, algunos cristianos judíos preguntaron a Pablo, ¿desechará la fe todo lo que el judaísmo defendió? Cancela las escrituras, pone fin a nuestras costumbres, declara que Dios ya no obra a través de nosotros. Esta es esencia la pregunta con que se inicia este capítulo 3. Y Pablo contesta, en ninguna manera. Cuando entendemos el camino de la salvación mediante la fe, comprendemos mejor la religión judía. Sabemos por qué Dios escogió a Abraham y por qué le dio la ley mosaica. ¿Por qué fue paciente con Israel durante siglos? ¿Por qué? Por eso hay que leer la palabra de Dios, para entender bien este mensaje. La fe no desecha el Antiguo Testamento, como algunos lo dejan, es el Antiguo Testamento, es la ley vieja. No, más bien hace más comprensible el trato de Dios con los judíos. ¿Sí? Que en el capítulo 4 hablaremos un poco de eso. ¿Sí? Pero miremos lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Miren las cosas maravillosas que Dios hace. Y el mismo Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4, miren lo que dice. Por eso Romanos es declarado como el más grande de los evangelios del Nuevo Testamento. Porque lo que era imposible para la ley no nos salvaba, la ley nos hacía culpable. Por cuanto era débil por la carne,
Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, mire, debemos andar conforme al Espíritu, porque si andamos conforme a la carne, moriremos. Ahora, Romanos capítulo 13, versículos 9 y 10, mire lo que dice. Porque, ¿qué dice la ley? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué les parece? Increíble, ¿no es cierto? Y Gálatas capítulo 3, versículo del 23 al 29 dice, pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero la fe, ya no estamos bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos, y herederos según la promesa. ¡Wow! ¡Qué maravillosa! Es que en Abraham, ¿qué sucede en Abraham? Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y todas hablas, nuevamente hicimos chinos, ecuatorianos, estadounidenses, peruanos, colombianos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Wow! La fe. Entonces, tengamos mucho cuidado con dejar a un lado la ley, con dejar a un lado el Antiguo Testamento. Es más, yo diría, para entender el Nuevo Testamento, debemos leer, debemos comprender el Antiguo Testamento. Así de fácil. Y última cita bíblica por hoy. 1 Timoteo 1:8 dice, pero si sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Mire, debemos usarla legítimamente, entonces la ley es buena. Y es maravilloso saberlo. Entonces, mire, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo entregó su vida para salvarnos, derramó su sangre para redimirnos, nos declaró inocentes. ¿Cuándo? Cuando usted toma la decisión de entregar su corazón y vida a Él. Él lo acepta, Él entra a su corazón, lo lava con su sangre y lo declara hijo de Dios. Porque no todos son hijos de Dios. Todos somos creaciones de Dios, pero todos sí podemos ser hijos de Dios cuando lo aceptamos, ¿sí? Ahora, por eso nosotros, buscando que todos busquen ser hijos de Dios, porque de esa manera buscan la salvación, la vida eterna, nosotros hemos compuesto una oración que le llamamos la oración de fe, que le ayudamos a que usted acepte a Cristo, ¿sí? Queremos que acepte a Cristo buscándolo como su Señor y Salvador para que usted sea un hijo de Dios y no vaya a la muerte eterna, sino más bien a la vida eterna. Repita la oración con todo su corazón y confírmela. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal,
confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Te alabo por eso. Glorifico tu nombre por eso. Ahora usted aceptó a Cristo, maravilloso. Para sostenerse en Cristo como nueva criatura, tiene que venir todos los días a meditar en la palabra de Dios. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Si no entiende algo, ore al Espíritu Santo. Dígale, enséñame, quiero entender. Y busque obedecer, aplicar, y después busque predicar para que otros se enteren de las verdades de Dios. Tenga tiempo de oración, converse con el Señor, está en todas partes, Él le va a escuchar y le va a responder de alguna manera. Cante alabanzas, adora al Señor, dele gracias, Señor, gracias porque me has salvado, gracias porque me has declarado tu hijo, gracias porque me has invitado a ser parte de tu familia. Y también le invitamos a que venga a la iglesia. Venga a la iglesia, si está lejos, busque una iglesia donde el Espíritu Santo le guíe, que se prediquen de verdad la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa, tu palabra fuente de vida, tu palabra que nos bendice, tu palabra que nos llena, tu palabra, Señor, que nos declara que en Cristo podemos ser libres de condenación, que en Cristo somos redimidos, que en Cristo somos declarados inocentes. ¡Wow! Eso es maravilloso. Y que la gente entienda, Espíritu Santo, lleva esta palabra y que la gente entienda que en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna, en nadie más. Sí, Padre, bendecimos tu palabra y te bendecimos a ti y damos gloria a tu nombre, a ti, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros para que conozcan las verdades del Señor también. Que nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno, pero lleno de bendiciones.